fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera en el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo, todo, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia, mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. ¿Cuántos agradecidos hay con Jesús? ¿Por qué no se pone de pie y le decimos una vez más? Todo se lo debo A Él. Levante sus manos y dele gracias. Dígale, Señor, gracias. Todo se lo Te debo alabo, mi Señor. a Él. Todo, todo. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Mi vida, mi sustento, Gracias, Jesús. mi fuerza, mi esperanza, Te alabo, Jesús. todo se lo debo a Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. No alcanza, Señor, la palabra gracias resumir toda tu bondad, Jesús. Señor, recibe el lenguaje de nuestro espíritu, nuestra alma. Señor, gracias, gracias, gracias por todas tus bondades, tus misericordias. Perdónanos, Señor, por no ser y no haber sido lo que tú hubieses querido de nuestra vida. Pero aquí estamos una vez más, Señor, poniéndonos en tus manos para que hagas de nosotros conforme tus misericordias. Bendice una vez más tu palabra en nuestro corazón, la cual es bendita y poderosa. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. ¿Se ha encontrado usted alguna vez discutiendo como esposo con la esposa? Si no lo ha hecho,
va a tener que encontrar un momento a lo largo de su vida matrimonial una situación como esa. Los hijos hacia los padres hacia los hijos. Algunos se sorprenden y dicen, bueno, pero si son cristianos, no debería de existir ninguna controversia entre los cristianos. ¿Ha conocido usted o ha tenido la experiencia de haber tenido algún problema de relaciones personales con un hermano en Cristo en la iglesia? ¿Se ha enfrentado usted alguna vez con otra persona cristiana en el lugar de su trabajo, donde han tenido que hablar realmente y algunas veces ese diálogo no es muy pacífico? ¿Se ha encontrado usted con esa clase de personas? ¿Qué es lo que mira, por ejemplo, las personas que no conocen a Cristo cuando se dan cuenta que en la iglesia no es el tercer cielo y aquellos que decían que eran perfectos ahora están peleando? ¿Por qué razón? Porque, hermanos, quiero que entendamos esto, que en la tierra no hay perfección absoluta, sino solamente cuando estemos con el Señor Jesús. Aquí encontramos, en estos versículos que hemos leído, que había aquí una disputa entre el liderazgo y los hermanos de Jerusalén contra Pedro, porque Pedro había ido a casa de gentiles y había estado predicando no solamente en la casa de Cornelio, pero había estado en otras ciudades donde había predicado la palabra de Dios y muchos se habían convertido al Señor. Entonces ahora cuando Pedro regresa a Jerusalén, no lo reciben con aplausos ni con flauta diciendo, wow, Pedro, mira qué lindo lo que estás haciendo. Lo reciben con un reclamo. ¿Lo han recibido últimamente con un reclamo? Esto me recuerda a un hombre que se conoce en la historia como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, inglés, allá en el siglo XIX. Tenía una esposa un poquito complicada y cuando él regresaba de sus campañas, de estar predicando y regresaba tarde, dice que una vez, cuando ella le abrió la puerta, le empezó a reclamar y empezó a levantar la voz y a decir no sé qué cosas. Él no dice qué cosas, pero con gritos y todo lo demás. Y de repente le tiró una cubeta con agua helada, lo bañó. Y este hombre, con una virtud importante que es la mansedumbre, dijo esto: es lógico que después de los truenos venga el aguacero. Y esto algunas veces cuando miran a un grupo de hermanos en Cristo con alguna diferencia, hablando de cosas, discutiendo, entonces dice, ¿cómo esa persona me está dando mal testimonio? Eso me causa confusión porque no debería existir esta disputa. Entonces mi pregunta para ustedes es esta. Entonces, si vemos aquí el liderazgo apostólico de la ciudad, allá en Jerusalén, los apóstoles con los pastores, con todos los hermanos en Cristo, ahora están disputando con Pedro. Estaban en un conflicto ahí porque recuerden que había un trasfondo cultural, religioso, que estaba separando al grupo de los hebreos de los gentiles. Entonces, como Pedro andaba con los gentiles, entonces eso fue el motivo de esa disputa. Pero ve aquí, hermanos, cómo a lo largo de este capítulo 11, la Biblia nos enseña cómo enfrentar saludablemente esos problemas interpersonales y cómo ganar la batalla en una discusión. Por eso vamos a hablar en esta hora bajo el tema cómo abordar los conflictos sabiamente. Esa clase de conflictos interpersonales, estos se dan en todos los ámbitos, en todas las áreas, en el matrimonio, en la relación de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, a la familia extendida con otros familiares, en el trabajo, en la iglesia. Y vamos a hablar con la ayuda del Señor de 5 pasos que encontramos en este capítulo 11 que son claves para poder abordar los conflictos sabiamente. El primer paso para abordar saludablemente los conflictos es reconocer que el cristiano está en proceso de perfeccionamiento. Vemos aquí, dice aquí la palabra que hemos leído, dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén,
O sea, Pedro iba con regocijo, con alegría, lleno de victoria. Dice acá, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Entonces, cuando una persona ha tenido éxito, ha tenido una bendición y que lo reciban de una manera no tan cordial, eso puede provocar una fisura que puede ir incrementándose y haber una división. Recuerden una cosa, hermanos, que Dios nos ha mandado a que el cuerpo de Cristo, es decir, los redimidos con su sangre, se mantengan en unidad. El Salmo 133 dice, porque allí, es decir, donde hay unidad, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice la Biblia en las epístolas del apóstol Pablo que debemos de procurar la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad en el Espíritu. Entonces vemos aquí que no había una unidad entre el liderazgo de Jerusalén y de Pedro. Ahora, para poder abordar saludablemente un conflicto, yo tengo que tener en mi mente que los que se encuentran en conflicto, o si yo estoy en ese conflicto, en esa disputa, recordemos que todavía no somos perfectos en el sentido absoluto. Y por eso se dan estos problemas. Así que, hermanos, cuando no percibo esto, entonces sucede lo que, hermanos, a mucha gente lo ha llevado a desanimarse, y es la decepción. Y esta cierra las puertas a la solución de los conflictos. Cuando una persona está decepcionada, hermano, cierra las puertas al diálogo, cierra las puertas a encontrar una solución, entonces eso hace que nos separemos, que nos aborrezcamos. Eso hace que en un matrimonio que un día se prometieron ser fieles hasta la muerte en la vida, como en salud y en enfermedad y en todo momento, pero de repente la decepción, porque la esposa pensó que se estaba casando con un príncipe azul, era un ángel, un arcángel, pero se dio cuenta quizás que era uno de los ángeles caídos con el que se casó. Entonces es ahí donde siente un impacto, dice, pero ¿cómo es posible? Me ha decepcionado. Entonces, hermanos, que entendamos esto, tanto el hombre como la mujer cristiana, estoy hablando del pueblo cristiano, nacido de nuevo, estamos en un proceso de perfeccionamiento. Entonces, la expectativa dañina es cuando se pone la fe en una persona y no en Dios. Estamos hablando de esa expectativa dañina por la fe mal ubicada. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, el nivel de expectativa absoluta solamente está en Cristo, mi Señor. De ahí, en ningún ser humano podemos darle garantía a las expectativas de otra persona. Hay una isla cerca de las Islas Malvinas que hoy en día está siendo disputada por Argentina, por Chile y por Gran Bretaña, que se conoce como la isla de la decepción. Interesante el nombre que le pusieron. Y todo se debe a que en esa isla se había dicho que habían tesoros de piratas y bucaneros que habían llevado esos tesoros, porque la forma de esa isla es como una herradura bien cerrada y solamente hay una pequeña entrada. Lo que sucede es que muchos años atrás era un volcán y hoy en día es una caldera. Entonces es el único lugar sobre la faz de la tierra donde los barcos entran a una caldera. ¿Se puede imaginar? Es un cráter, es inmenso. Entonces en ese lugar llegaban los piratas y que ahí habían escondido los tesoros. Entonces muchos, allá por el año 1860 y otros, y a principios del año 1900, empezaron a buscar y a buscar y a buscar, pero no encontraron absolutamente nada. Y por eso le pusieron la isla de la decepción. A lo mejor, en el momento que yo dije esto, usted dijo, ya encontré cuál es mi isla de decepción. ¿Quién le ha decepcionado? ¿Por qué? Porque usted puso su fe donde no tiene que ponerla. Su fe tiene que estar puesta donde dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Jesús nunca nos ha de decepcionar. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de conflictos, no me debe de decepcionar. ¿Por qué? Porque eso es normal en el proceso del desarrollo.
Entonces, de ahí que tengo la necesidad de comprender las etapas de la santificación. Hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, lea conmigo por favor en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, vamos a ver aquí, hermanos, cómo se refiere el apóstol Pablo a estos hermanos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, de ellos y nuestro. Vea esto. Dice, llamados, fíjese bien, a ser santos, pero antes dice, a los santificados. Entonces aquí encontramos dos cosas importantes. Desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo, somos santificados, dice aquí, en Cristo Jesús. Entienda esto de una vez y para siempre. Cuando usted nace de nuevo, nace santo, aunque usted no lo crea. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha perdonado, y es así como Dios me ve a mí. Otra cosa es como los demás me ven y como yo me veo, pero Dios me ve a mí como que si nunca he cometido un error. ¿Por qué? Porque Cristo se pone enfrente de mí como abogado para poder, hermanos, implantar es decir, darnos su justicia, y de esa manera, delante de los ojos de Dios, somos santos. Esto es lo que en teología se conoce como la santificación posicional, es decir, cómo Dios me ve. Pero la santificación que vemos más adelante dice, llamados, dice, a ser santos. O sea, a esos santificados son llamados a ser santos. Es lo que se conoce como la santificación progresiva. Es decir, que a lo largo de la vida cristiana, si nosotros le permitimos al Señor, vamos a irnos, hermanos, desligando de una serie de cosas que los cuales nos dice la epístola allá de los Hebreos. Dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, ese proceso diario, semanal, anual y de décadas, ¿qué pasa? Muchas cosas, usted analice, si usted ha entrado en ese proceso de la santificación progresiva, ha ido dejando vicios, ha ido dejando las malas palabras, ha ido dejando un montón de cosas. Todavía faltan algunas cosas de unas maletas que están por ahí escondidas, ¿sí o no? Bien, entonces, gracias por la sinceridad. Hay cosas que, pero mire, cuando usted mira hacia atrás, muchas cosas negativas ya fueron quitadas. O sea, esa es la santificación progresiva. Pero la santidad o la santificación total será cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces, cuando yo entiendo que la iglesia estamos en ese proceso, somos santos en Cristo, posicionalmente el día de la conversión, pero luego entramos en la santificación progresiva, yo tengo que entender que en el caminar cristiano, la pareja que se unió en matrimonio no son perfectos, y como no son perfectos ninguno de los dos tienen que ayudarse a la santificación progresiva. Si usted dice que me voy a casar con una persona y voy a ser feliz y no va a haber ningún problema, lo siento mucho. Si usted no quiere ningún problema, mejor dígale, Señor, llévame allá a tu presencia. Allá no hay problemas. O que no quiere tener problemas con ninguna otra persona, lo va a tener. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de santificación, y habrá eventualmente algunos cismas, como en este caso que se dio entre Pedro y la iglesia en Jerusalén. Entonces, esto nos ayuda a entender lo que dice más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 14. Aquí nos habla de las tres clases de hombres que hay en el mundo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? El inconverso, el no convertido, el que no ha nacido de nuevo. Para él las cosas de Dios son locura. Y cuando usted escucha personas decir que la Biblia es una locura, que no tiene sentido, es irracional, entonces
usted está delante de una persona natural, porque no entiende, y como no entiende, habla lo que no entiende. En el versículo 15 habla de otra clase de hombre. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí habla del hombre espiritual. Está hablando entonces de un cristiano maduro espiritualmente. No perfecto en todo el sentido absoluto de la palabra, pero que sí está madurando. Y una de las características de este hombre dice, él no es juzgado de nadie. En otras palabras, no necesita que nadie le diga dónde está fallando, porque él ya vio cuáles son sus errores y él mismo los está corrigiendo y él mismo se pone disciplina sobre sus propios errores. Por eso dice, no necesita que nadie le juzgue, nadie le pueda decir lo mal que está haciendo, porque él ya lo vio y lo corrigió. Pero dice más adelante en el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿A quién les está diciendo? A la iglesia de Corinto les está diciendo, ustedes son carnales. En otras palabras, son inmaduros, porque un niño en Cristo es alguien que no ha madurado. Ahora, por eso dice aquí Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Usted no le puede dar a un niño un churrasco, hermanos, que tiene 6 meses, no puede, ni dientes tiene. Entonces, eso pasa en la iglesia. No se le puede dar responsabilidades y comprender algunas porciones de la palabra de Dios porque no ha madurado. Y vean el versículo 3, cuáles son las manifestaciones o las características o algunas de ellas que revelan la naturaleza carnal. Os dice el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando alguien tiene celos, por ejemplo, celos profesionales, celos ministeriales, celos, hermanos, en el matrimonio. Alguien dice, es que porque te amo te celo. No, hermano, los celos no es amor, los celos es el egoísmo a la enésima potencia. No tenemos tiempo para explicarlo. Pero eso es una manifestación de la naturaleza carnal, las contiendas y las disensiones. O sea, la iglesia de Corinto, que eran los santos, llamados a ser santos o santificados en Cristo, ahora están en este proceso de limpieza. ¿De qué cosa? De los celos, de contiendas, de disensiones, hermano. Entonces, esto es lo que está pasando hoy en día también. Cuando nos damos cuenta que en la iglesia existe contienda y problemas de relaciones personales, hay conflictos, hay disputas, hay, hermanos, argumentos y una serie de problemas. Algunos se han peleado hoy en día antes de entrar con algunos que estaban ahí en el estacionamiento, ¿sí o no? Tengo la sospecha, hermano, no me han dicho nada. Pero, entonces, ese tipo de cosas se dan, ¿por qué? Porque, hermanos, tengo que entender que en el mundo hay 3 clases de hombres: el natural, el espiritual y el carnal. Entonces, con los carnales son los que chocamos muy fácilmente, porque ahí hay celos, hay contiendas, hay disensiones. Algunos se quitan la camisa y quieren pelear y todo lo demás, quieren reclamar y toda esa cosa. Ahora, ¿por qué, hermano? Y voy a darle una razón. ¿Por qué se da todo esto? Es por la falta de conocimiento. Porque la falta de conocimiento, dice el Señor, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y en esa disputa que había entre Pedro, o más bien entre los líderes que tenían ese trasfondo del judaísmo y contra Pedro, era porque a ellos, es decir, les faltaba conocimiento. Pedro un día le había faltado, pero Dios le clarificó ese concepto errado que él tenía cuando Dios en una visión vio que un manto descendía del cielo de animales, cuando le dijo mata y come, y entonces Pedro dijo, Señor, nada inmundo ha entrado en mi boca, nada de esto. Entonces Dios le dijo, lo que yo he limpiado no lo llames tú común. En otras palabras, Dios le estaba diciendo que él iba a limpiar el corazón del pueblo gentil. Y entonces Pedro entendió que la salvación no era para solamente el grupo étnico del pueblo hebreo, sino para todas las naciones, para todos los grupos étnicos en toda la tierra.
Entonces, que ese era el problema en la iglesia de Jerusalén, porque ellos todavía no tenían el conocimiento de que la salvación era para todos. Entonces, la falta de conocimiento detiene la madurez espiritual y estorba las relaciones humanas saludables. Entonces, si falta conocimiento, pues hay que darle conocimiento. Por eso dice la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Una leche adulterada no tiene los nutrientes necesarios. ¿Por qué? Porque está adulterada. Con la enseñanza, las predicaciones, la literatura adulterada, hermanos, no nutre. Y como no nutre, no crece. Hermanos, fíjese bien, los niveles de nutrición en nuestro país, ustedes los podemos comparar rápidamente. Salvadoreños que han nacido en los Estados Unidos o que se fueron de niños, cuando usted los ve, no los mira para arriba. Pero el promedio de la estatura aquí en nuestro país se mantiene por causa de la desnutrición. Entonces, cuando se combaten las enfermedades y hay buena nutrición, el cuerpo se desarrolla. Entonces, cuando no hay alimento doctrinalmente sano, la iglesia se desnutre, no crece. Por eso dice, deseado, o sea, yo tengo que tener ese deseo. Dice, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, a esto me produce entonces crecimiento. Entonces, Pedro se dio cuenta realmente que los que estaban disputando con él estaban, en otras palabras, desnutridos de un conocimiento de la palabra que les hacía falta, y por eso estaban disputando con él. Hermano, mire, toda persona que quiere entrar en conflicto con usted, esa persona está manifestando que necesita o le hace falta un conocimiento que lo hace reaccionar de esa forma. Entonces, nuestra responsabilidad es, hermano, en primer lugar, reconocer que el cristiano está en proceso de perfeccionamiento. Entonces, la falta de crecimiento, una de las grandes razones o causas es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Esto entonces me lleva al segundo paso. Si yo entiendo que estoy en un proceso, juntamente con todos los demás, en proceso de perfeccionamiento, no me debe de sorprender si de repente yo me encuentro u otra persona se encuentran en un conflicto. Segunda clave para poder abordar los conflictos saludablemente es comprender el trasfondo de la persona. Es importante hacer un análisis cuál es el background de esa persona, porque dice aquí este versículo, disputaban, ¿quiénes? Los que eran de la circuncisión. Esos eran los que estaban disputando con Pedro. Estamos hablando de cristianos, pero que todavía tenían un concepto del judaísmo que era prácticamente dogmático, no bíblico, que ellos creían, por ejemplo, que en el judaísmo la conversión ellos la veían por medio de la circuncisión, por medio del bautismo y por el cumplimiento de dogmas que venían de sus antepasados. Entonces, esa doctrina, pero no bíblica, sino dogmática, estaban en la iglesia con Cristo, habían sido llenos del Espíritu Santo, pero todavía no tenían el conocimiento necesario para limpiar esos conceptos. Entonces, hermano, uno tiene que entender que hay un trasfondo en toda persona. Y en este caso, hermano, hay que analizar que cuando alguien quiere disputar con nosotros, debemos de saber que hay un acondicionamiento por el trasfondo que esa persona tiene. Eso es lo que lo está condicionando. El trasfondo religioso, el trasfondo étnico,
el trasfondo social y de cualquier otra área, ese trasfondo lo está condicionando, pero a la vez tengo que comprender cómo esa persona percibe la verdad. ¿Cómo es que la percibe? Porque estamos hablando, hermanos, de un liderazgo de los apóstoles en Jerusalén y también de la iglesia de Jerusalén. Era la iglesia más, bueno, era la cuna de la iglesia. Sin embargo, hermanos, es importante que nosotros aprendamos, como lo hizo Pedro, comprender cómo ellos percibían la verdad. Y eso es interesante. ¿Quiénes son los que disputan? Son los que creen tener razón, los que creen que tienen la verdad en sus manos. Y ellos con mucha sinceridad creían eso. Entonces, nosotros necesitamos entender ese trasfondo, que si alguien, una persona que está disputando con nosotros, es porque cree que tiene la razón. Ahora, eso me va a ayudar a mí a ver que la persona necesita conocimiento bíblico, discernimiento espiritual y entendimiento doctrinal o de cualquier otra naturaleza. Si, por ejemplo, hermanos, su esposa o su esposo o un hijo o un padre empieza a disputar, tengo que comprender, en primer lugar, el trasfondo. ¿Por qué dice lo que dice? Él o ella está considerando que tiene la razón. ¿Por qué causa él considera tener la razón? Entonces yo tengo que aprender a escuchar a esa persona atentamente y entender, oiga esto, el reclamo. Porque dice aquí la escritura que disputaban. Entonces la palabra disputar en el griego significa dividir, o sea que ya habían hecho un bando. Aquí estamos los buenos y Pedro es el malo. O sea que hay que comprender el reclamo. ¿Por qué? Porque esa persona estaban partiendo de una premisa que la considera como verdad. Entonces cuando alguien, fíjense bien, toma como premisa que tiene la verdad, entonces luego reclama. Pero a la vez debo de entender ese reclamo porque cree esa persona que la opinión cultural y las tradiciones religiosas dogmáticas, en este caso, son bíblicas. Entonces los judíos, o sea, cristianos que estaban ahí reclamando, es porque ellos tenían ciertos dogmas que no eran parte del evangelio y necesitaba Pedro aclarárselos. Hermanos, coincidentemente, ya que estamos siguiendo una serie de mensajes a lo largo del libro de los Hechos, estamos en un momento coyuntural donde este pueblo necesita conocimiento. No me extrañaría que ustedes se van a encontrar en algunas disputas, en algunos debates acerca de lo que usted cree. Entonces, debo de entender que otra persona cuando reclama tener la verdad, tengo que ver en primer lugar su trasfondo y también considerar que los dogmas, recuerde una cosa, el dogma es una idea de hombres, la Biblia es una doctrina. Es decir, es lo que Dios ha revelado, son principios divinos. Una cosa es lo que alguien dijo en una época, un sínodo o un concilio, proclamó como verdad aquello, pero que no era. Pero otra cosa es la verdad de Dios en Cristo Jesús y a través de su palabra. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor nos habla que su palabra, dice el Señor, mi palabra es verdad. Entonces, yo tengo que, hermanos, entender a otras personas que creen así, sinceramente, que ellos están en lo correcto. Hermanos, les digo con todo amor y sinceridad. Cuando una persona, por ejemplo, muere, va a uno de dos lugares, o al cielo o al infierno. Y como el ser humano no es omnipresente ni omnisciente, no puede escuchar a ninguna persona sobre sus peticiones en esta tierra, porque está en el cielo o en el infierno. Por tal razón, no se le puede
pedir a ningún ser humano que pueda intermediar por nosotros, porque solamente hay, dice la Biblia, no lo digo yo, la Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando alguien, hermanos, cree estar en la verdad, yo tengo que comprender que lo que ha pasado, como en este caso, que ellos creyeron que estaban en lo correcto. Pero ¿qué es lo que va, hermano, a hacer que pueda cambiar la mentalidad de otra persona? Es el conocimiento. Entonces, para poder, hermanos, abordar saludablemente, sabiamente un conflicto, no solamente reconocer que estamos en un proceso de madurez o perfeccionamiento. Segundo, tengo que comprender el trasfondo de la persona. En tercer lugar, tengo que ser manso para manejar adecuadamente el conflicto. Vea esto, cuando Pedro lo reciben con una baldada de agua helada, con cubitos de hielo, hermanos. Oiga esto, entonces comenzó Pedro, versículo 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Sistemáticamente empieza a darles una enseñanza. Pero hermano, recordemos que Pedro no era así. Pedro era el que sacaba el machete en un momento dado. Pero Pedro, al ver cómo estaba reaccionando todos en contra de él, ¿qué es lo que hizo? Hermano, he aquí, una de las cosas que no hemos querido es ser mansos. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No son palabras sinónimas. La mansedumbre tiene que ver con la voluntad y la humildad tiene que ver con la mente. La mansedumbre es sencillamente, hermanos, ser dócil, dúctiles, manejables, que se le puede dirigir, en este caso, por Dios, que sean fáciles de que Dios los pueda dirigir. Por eso Dios escogió a Moisés, el hombre más manso de aquel entonces sobre la faz de la tierra, porque se dejaba dirigir por Dios, y cuando no se dejó dirigir por Dios cometió un error, y usted ya sabe cuál fue. Le golpeó la peña 2 veces. Pero hermanos, la mansedumbre es indispensable para poder abordar esos conflictos. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque cuando una persona es mansa, dijo Jesús en Mateo capítulo 5, hablando de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los mansos, dice aquí, de corazón, Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos, oiga esto, recibirán la tierra por heredad. Van a recibir las promesas. Los mansos son los que reciben las promesas, los que heredan, los que conquistan, ¿qué cosa? La tierra. No está hablando de la tierra física, está hablando de las promesas, así como la tierra prometida. ¿Por qué? Porque una persona que es mansa sabe, en este caso, particularizándolo en este tema que tenemos, esa persona va a ganar el conflicto, va a prevalecer en un problema de interrelación personal. Entonces, por eso también la palabra de Dios nos dice, allá en Santiago, en el capítulo 3, versículo 13, dice la Escritura, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que la buena conducta, el buen proceder, se canaliza a través de la mansedumbre. Entonces, cuando nosotros decidimos y pedimos al Señor como fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre, es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, entonces en ese momento una persona mansa como Pedro le empezó a contar, mire, si Pedro no hubiese tenido la mansedumbre, sencillamente les hubiese dado la espalda, les hubiera dicho, ignorantes. Ahí los dejo en su ignorancia y que se mueran en su ignorancia. No, Pedro ya era manso. No era aquel mismo Pedro que sacaba la espada. Ahora era mire, hermano, esto es lo que va a ayudar a resolver los conflictos en el matrimonio, las relaciones con los hijos, los padres, las relaciones con los demás hermanos, en el trabajo, en la sociedad, donde sea. ¿Por qué? Porque vamos a ser flexibles
para la dirección de Dios de cómo manejar la situación. Entonces la mansedumbre, hermanos, y la consideración a la otra persona que está equivocada es algo elemental. Pedro consideró, oiga bien esto, a las personas que estaban equivocadas. Las estaba viendo que estaban equivocadas sinceramente y no por rebelión. Hay gente, hermanos, que sinceramente se equivoca porque cree que así es, pero no es por rebelión. Una cosa es la rebelión y otra cosa es ignorancia. Además de eso, puede llegar a ver que por medio de un reclamo, lo que le pide esa persona es clarificación. Cuando estaban disputando con él, no estaban peleando. Oiga, algunos de ustedes han perdido una tremenda oportunidad de resolver un problema porque cuando hay un reclamo, ustedes piensan que quieren pelear con usted. Usted va, por ejemplo, al país de la India. Usted va al Medio Oriente. Mire, una vez estaba en Israel y después otro viaje ahí a Turquía. Y me recuerdo que quería comprar unos recuerdos. Y entonces, y como me habían dicho que a ellos les gusta regatear y que hay que pedirle siempre rebaja. Por ejemplo, yo no me acuerdo qué cantidad me pidió por algo. Yo le iba a regalar algo a mi esposa, entonces me pedían, creo que eran $60. Y yo le dije, te doy 20, le dije. En ese momento, mire, ese hombre se vino, ¿cómo? Y empezó, entonces empezamos a reclamar. Entonces empecé yo ahí a estirar un poquito. Está bien, te doy 21.5, le decía. Y así fui. Mire, estuvimos como 20 minutos. Y como me veían con cara de turco, entonces, mire, uno de ellos me decía, vos sos de aquí, me decía, de tal ciudad. No, yo no soy de aquí, le decía. Entonces, en eso que, mire, después de media hora, no, ya me voy, le decía, no, vení para acá. Bueno, al rato me dijo, está bien, te lo voy a dejar en 25, me dijo. ¿Y sabe qué? Me dio la mano y me dijo, me has hecho sentir un buen vendedor, me dijo. Se dio la vuelta y fue a sacar una botella de agua purificada, así, de este tamaño. Y cuando me iba en el autobús con mi esposa, adiós amigo. Porque, mire, a ellos les encanta eso. Entonces se sienten bien cuando alguien, me dijo él, es que me siento mal cuando la gente me da lo que le pido, me dijo. Entonces, algunas veces entramos en ciertos conflictos en la vida, hermano, y no sabemos cómo resolverlos. Mire, Dios quiere resolver esos conflictos que hay entre papá y los hijos, entre esposo y esposa, pero se requiere, ¿qué cosa? Mansedumbre. ¿Y sabe por qué? La mansedumbre yo la comparo con un enzimático digestivo. Cuando algunas veces, porque ya cuando uno llega pasando los 40 años hacia arriba, o los 50, pues está bien, entonces ya no tenemos la misma capacidad de comer como antes. Entonces cuando he estado en algunos buffets, entonces yo me tomo un enzimático digestivo para no sentir que me he llenado tanto. Entonces, porque no, si yo almuerzo en una churrasquería, por ejemplo, brasileña, que le lleva la carne a uno cada rato, entonces yo ya no ceno y no me da ganas ni desayunar tampoco. Entonces me tomo un enzimático y entonces ya después me siento más tranquilo. Hermano, mire, la mansedumbre es eso, es un enzimático espiritual que le ayuda a enseñar para que sea digerible en la otra persona. Si usted quiere enseñarle algo a aquella persona que está equivocada y cree que tiene la razón, pero honestamente está equivocada, yo tengo que pedirle a Dios esa mansedumbre para que reciba el conocimiento. Entonces dice aquí la Biblia, ¿qué es lo que hizo Pedro? Pedro dice aquí la Escritura, oiga, miren esto. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden. Eso es mansedumbre, porque tiene que contarles desde el ABC a terminar a la Z. O sea, tuvo esa mansedumbre para poder ayudar a esas personas que estaban equivocadas. Y eso, claro, es una persona que tiene esa mansedumbre, ve como a una persona como una necesitada de conocimiento.
Entonces Pedro estaba viendo, no, mis compañeros, mis colegas, mis hermanos están equivocados. Por eso dice la Biblia, oiga esto, en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, lea conmigo esta porción, 1 de Pedro 3:15, dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar, ¿qué cosa? Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con mansedumbre. Esa apologética tiene que ser con el digestivo espiritual de la mansedumbre y a la vez también con reverencia. No entrar en una polémica o insultos o cosas por el estilo. Pero la mansedumbre es importante. Mire, hermano, qué lindo sería, por ejemplo, si usted tiene un hijo que tiene una hija que tiene problemas y usted quiere ayudarle que entienda el camino, pero usted se enoja, tira las puertas, hace esto. Eso no, usted está perdiendo la batalla. Lo que tiene que pedirle a Dios: Señor, dame mansedumbre. ¿Por qué? Porque el conocimiento que usted le está dando no lo puede digerir. Es lo que dice aquí la palabra que hemos leído, que hay que hacerlo con mansedumbre para que la persona pueda asimilar ese conocimiento. De ahí entonces el peligro de asumir que la otra persona conoce, hermanos, pues cierra el espacio al diálogo. Cuando uno asume que la otra persona conoce, en ese momento cierra el espacio al diálogo. Dice: no, esta persona no lo está haciendo por ignorancia, lo está haciendo porque me quiere producir en mi corazón un problema. No, hermanos, la mayoría no es así. La mayoría es porque tiene un vacío en su corazón de conocimiento. Entonces, el otro peligro es de no clarificar por medio de la enseñanza, porque de otra manera haremos que la persona acepte el error como verdad. Entonces, de ahí que esto me va a llevar a qué cosa, esa mansedumbre. Vamos a llegar a ver a la persona con las posibilidades de poder entender y aceptar la verdad. Entonces, cuando alguien ocupa la mansedumbre, siempre mira en la persona que ha provocado el conflicto, lo ve como una persona que tiene la posibilidad de rectificar. Que esa es la actitud que Dios nos manda. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 6. Dice aquí la palabra: hermanos, versículo 1 del capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando uno va a aconsejar a alguien, cuando uno está en un diálogo, está en una disputa, tenemos que tomar una actitud de mansedumbre, considerando a la otra persona. Es decir, que yo no me crea más que esa persona. Si esa persona está equivocada, no significa que yo soy más que ella. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo el riesgo espiritual de caer en lo mismo o en algo peor de lo cual estoy yo juzgando. Por eso nos pide acá, hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y lo vamos a hacer con la verdad, la palabra. Entonces, esto nos va a traer realmente resultados gloriosos. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo 2, segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 25, dice la Escritura, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. A los que se oponen hay que corregirlos con mansedumbre. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza espiritual. Debemos nosotros de hacerlo de esta manera. Así que el tercer elemento, el tercer paso para poder manejar saludablemente los conflictos, hay que ser mansos. El cuarto es clarificar el punto de discusión por medio de la enseñanza. Hay que clarificarlo por medio de enseñanza bíblica, no argumentos humanos. Por eso que en el capítulo 11 vamos a leer rápidamente estos versículos. Veamos aquí a Pedro dando esta enseñanza a partir del versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré
y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que le puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermano, esa es la meta de un diálogo. Es, hermano, que glorifiquemos a Dios, que se resuelva el conflicto, que no haya, hermano, esa separación entre nosotros. Entonces, para eso, este paso importante, hermano, no usemos argumentos humanos, usemos el argumento de la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta el espíritu y el alma. Oiga, discierne las intenciones del corazón. O sea, hermano, cuando usted usa la palabra, está usando argumentos divinos. Y ese pensamiento divino tiene poder de convencimiento. No es la lógica suya ni la mía, es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Por eso Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando usted ocupa el argumento bíblico, es el soplo de Dios, la vida donde hay muerte, donde hay ignorancia. Entonces, tenemos que clarificar el punto en discusión por medio de la enseñanza. Y vemos aquí que la enseñanza de la verdad es el poder liberador de la ignorancia. Estamos hablando de una iglesia en Jerusalén que tenía problemas de falta de conocimiento, como hoy en día también. Todos tenemos falta de conocimiento. Por eso es importante exponernos a la enseñanza. Vean esto. Vemos aquí que Pedro da en primer lugar su experiencia con Dios en esa visión, donde Dios le renovó a él el entendimiento, donde Dios le quitó aquellos prejuicios raciales, culturales y los dogmas que se habían metido con él dentro de la iglesia, pero él tuvo que arrancarse eso porque Dios se lo arrancó y se lo clarificó, que no era así la cosa. Entonces él le está contando cómo Dios renovó su manera de pensar, luego cómo les confirmó. ¿Por qué? Porque viene aquí 2 hombres que vienen por Pedro para llevárselo. Y el Espíritu Santo le dijo: ve con ellos. Vemos la obediencia. Se lleva a 6 testigos con él. No fue solo, se fue con 6 hermanos para que ellos fueran testigos de lo que iba a suceder en la casa de Cornelio. Y vieron la necesidad que había y cómo ellos, hermanos, recibieron la salvación y la llenura del Espíritu Santo. Hermano, entonces ahí podemos nosotros ver que el conocimiento hizo que en ese instante los hermanos que estaban disputando contra Pedro, ellos dijesen estas palabras tan lindas, tan hermosas. Y es cuando vemos aquí a ellos dijeron y callaron. Dice: ¿no quiere usted que callarle la boca a los demás? Pero no le va a decir: cállese la boca. No, usted va a dejar sin palabras cuando ocupa la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Glorificaron a Dios. O sea, ya hubo entendimiento y había una aceptación y comprensión de la voluntad de Dios. Así que el cuarto elemento es clarificar el punto en discusión
por medio de la enseñanza bíblica. Y en último lugar, el quinto paso, deje que el respaldo de Dios confirme su posición con hechos, no palabras. Hay momentos que tenemos que dar enseñanza, pero hay momentos cuando los hechos, las evidencias respaldarán su argumento bíblico. ¿Y qué pasó? Lea conmigo el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron el evangelio del Señor Jesucristo, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, se convirtió al Señor. Vea esto. Ya no eran los apóstoles que estaban predicando, sino hermanos que habían sido esparcidos por causa de la persecución. ¿Y a quienes les predicó? Los hombres de Chipre y de Cirene. En otras palabras, los libios. Hermanos libios y hermanos de Chipre llegaron a predicar. ¿A dónde? Estaban predicando ahí en Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Primero Roma, después Alejandría, después era Antioquía, allá en Siria. En ese momento hay un avivamiento poderoso. Dios levanta una multitud ahí donde se establece una iglesia, donde más tarde vemos ahí, oiga esto, a los ministros de la palabra, como es el caso de Saulo de Tarso, y vemos también a Bernabé. Hermanos, vea qué lindo. Cuando Dios está, hermano, confirmando su palabra, lo va a hacer a través de hechos. ¿Cuáles son los hechos que vemos aquí? Dios estaba confirmando la verdad, estaba trayendo maestros, porque más adelante, lee usted conmigo, hermano, vemos ahí cómo trae a Bernabé. Bernabé llega a la iglesia de Antioquía y confirma que todo está en orden doctrinalmente. Vemos el testimonio de vida, cómo Dios lo había cambiado, el fruto del Espíritu. Hermano, todo argumento va a tener que callar, hermano, que es un argumento falso, cuando Dios lo respalda a usted. Por eso hay personas que fallan, fracasan en tratar de hacer entender a alguien, porque no tienen hechos que respaldan la palabra. Pero cuando usted ve aquí una iglesia en el mundo gentil que no fue plantada por los apóstoles, sino por los hermanos esparcidos, o sea, Dios está en este asunto. Y cuando usted puede decir lo que yo les estoy diciendo, les puedo testificar lo que Dios ha hecho en esta área, usted va a ganar cualquier argumentación. Hermano, a lo mejor últimamente usted ha estado pasando una tribulación, especialmente porque lo están decepcionando hermanos en Cristo, miembros de la familia, compañeros de trabajo. Aborde los conflictos con sabiduría. Recuerde, reconozca que todo cristiano está en proceso de perfeccionamiento. Segundo, comprenda el trasfondo de la persona, y ese trasfondo le hace creer que tiene la razón. Tercero, sea manso para poder manejar ese conflicto. Cuarto, clarifique el punto en discusión por medio de la enseñanza bíblica. Y quinto, deje que Dios le respalde su posición. Si eso es así, hermanos, cualquier conflicto se puede resolver. Les quiero decir esto a los matrimonios. Usted dirá, pastor, es irreconciliable nuestra posición, nos vamos a divorciar. No es cierto. Es que usted no ha ocupado las herramientas bíblicas para resolver el conflicto. Si usted me dice que se va a divorciar porque no se entienden, usted me está diciendo que usted no tiene la madurez para resolver los conflictos. Hermanos, todo tiene solución en las manos del Señor. Oremos. Buen pastor, venimos delante de ti en este día pidiéndote perdón, Señor, porque cuántas veces en lugar de favorecer complicamos una discusión. Pero queremos, Señor, a partir de este día pedirte tus misericordias. Ministranos, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón.
Queremos, Señor, ver cómo tú haces esas obras hermosas. Espíritu Santo, trae ahora respuesta al corazón. Ministra, Señor, de una manera hermosa a aquellas personas, Señor, que están ahora pasando momentos críticos. Te pido para gloria y honra de tu nombre, Señor, que tú hagas lo que tengas que hacer. Quita en este momento, Señor, de la mente que esa incredulidad de poder resolver las diferencias. Todo es posible con tu ayuda, Señor. Señor, ayúdanos en esta hora. Bendice, Señor, a tu pueblo. Que podamos hacer, Señor, y ser lo que tú quieres que seamos. Gracias, buen Señor. Gracias, Padre. Llévanos con bien al lugar donde nos conducimos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Ahí están las tarjetas, no se les olvide, para los distintos eventos. Mañana no se les olvide servicio de oración y todas las demás actividades durante la semana.